Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA, que ya voy bastante justo de tiempo, teniendo en cuenta que estamos estoy grabando el 14 de mayo, esto lo veréis el 15 de mayo y en poco más de un mes estaremos ya en el draft. Pero bueno, en este noveno vídeo vamos a hablar de los Philadelphia 76ers, un equipo que ha tenido muchísima suerte en la noche de lotería del draft, y es que podían haber perdido su pick, estaba solo protegido en el top 6, y no solo no lo han perdido, sino que han escalado hasta la elección número 3 del draft. Y me acuerdo hace unos meses, en enero, así, cuando hice un vídeo sobre Filadelfia diciendo que iban a tanquear porque era lo mejor que podían hacer, mucha gente me dijo que eso no tenía ningún sentido. Creo que le salió bastante bien y que al final ahí Daryl Morey actuó de manera bastante coherente, que podía haber salido mal, pero ¿a dónde iban con todo el equipo lesionado? Pero nada, ya que estáis aquí, me imagino que os interesa bastante la NBA, ¿no? Así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, suscribiros al canal, ya lo he dicho, ¿verdad? Bueno, like, comentadme debajo lo que opináis sobre estos 76ers, qué expectativas tenéis para ellos el año que viene, teniendo en cuenta que Boston está fuera de la ecuación con Tatum lesionado y que Giannis seguramente vaya a estar en la conferencia oeste. Y por supuesto, hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y vamos a empezar. En primer lugar, a nivel económico, los 76ers son un equipo caro porque tienen dos jugadores cobrando un máximo del 35% en Paul George y Joel Embiid y otro jugador cobrando el máximo del 25% en Tyrese Maxey. La suma de esos tres contratos ya hace que el equipo esté bastante apurado a nivel económico. Están en este momento a 7,4 millones de dólares del primer tax apron, la que en realidad es que el objetivo de Philadelphia será mantenerse por debajo del segundo tax apron, más es imposible que consigan forzar. Hipotéticamente, si quisieran liberar salarios, podrían tener disponible a mis level de 14,1 millones de dólares y la excepción bianual, pero especialmente ahora que han conseguido el pick 3 del draft y el salario del pick 3 del draft es de 11,1 millones de dólares en el primer año, eso casi se sale totalmente de la ecuación. Si mueven ese pick 3 por algo que no les reporte una carga económica, lo cual es descabellado, ¿no? Pero picks futuros o algo así no creo que ocurra, sí que podrían generar más margen, pero es poco probable. Así que lo más probable es que tengan su mid-level de 5,7 millones de dólares de equipo sobre impuesto de lujo o nada. También tiene un par de excepciones de intercambio, una de 7,9 millones y otra de 3,8, pero como decía, están apurados a nivel económico, no creo que vayan a utilizarlas. Y en el draft tienen, obviamente, como decía, el pick 3, que es un pick muy caro, eso es cierto, pero aún así es una maravilla para Philadelphia haber conseguido algo así. Y tienen el pick 35 del draft, que es una buena elección de segunda ronda que les va a ofrecer la oportunidad de conseguir sumar un jugador interesante y barato. En lo que respecta a sus agentes libres, el más destacado, sin lugar a dudas, es Quentin Grimes, que es agente libre restringido y tuvo una temporada en general buena, empezando en Dallas, pero una temporada espectacular en el cierre de año en Filadelfia, en un contexto muy específico también, porque los 76ers obviamente estaban tanqueando y por eso le dieron tantas oportunidades. Aún así, es un jugador realmente interesante y que estoy seguro de que querrán mantener. También finaliza contrato Kyle Lowry, Gerson Yabusele, que es un jugador del que hablaremos después, pero que fue una revelación con su vuelta a la NBA en este año en Filadelfia y que va a tener mercado en esta agencia libre, y creo que es muy probable que Filadelfia tenga que perder. Y tienen dos jugadores en contrato dual que finalizan contrato, uno es Jeff Downton y el otro es Jalen Shifino. Shifino, recordemos que fue un pick de primera ronda de los Lakers que fue cortado después de solo 2 años, por lo que todavía le queda un año más de elegibilidad ahora que ha finalizado su tercera temporada como posible jugador en contrato dual. Y dicho esto, vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de la situación de la plantilla. Creo que la fortaleza número 1 de Filadelfia son sus assets, tener el pick 3 del draft, tener alguna de sus selecciones futuras, básicamente no controlan su pick de 2027 que pertenece a Brooklyn, tener alguna elección adicional de los Clippers también por el intercambio de James Harden, les da munición, ya sea para este verano o para febrero, por ejemplo. Es un equipo muy potente a nivel de creación, con Tyrese Maxey, con hipotéticamente Quentin Grimes en ese término medio en el que se puede quedar, Embiid si está sano, recordemos que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA, Paul George, que con suerte estará recuperado y en un término medio a lo que fue en los Clippers y lo que fue el año pasado, esperemos. Es un equipo que he puesto tiro como una fortaleza entre interrogaciones, básicamente porque han tirado muy mal de 3 este año a nivel colectivo, pero este equipo debería ser muy potente a nivel de tiros si las cosas están funcionando. Maxey, Grimes, Jared McCain, Paul George. Vamos a confiar en que haya una regresión ahí, o bueno, una regresión no, al revés, una regresión al estado original, digamos, de la mayoría de estos jugadores a nivel de tiro. Y en ese caso, Philadelphia debería ser un equipo bastante potente en ese aspecto. A nivel de debilidades, la número 1 es sin lugar a dudas la salud.
nada más hay que comprobar el estado de la plantilla la temporada pasada, ¿no? Los salarios, como decía, es un equipo muy apurado a nivel económico con esos 3 contratos, lo cual hace que tengan muy poco margen de maniobra. Y la defensa, es un equipo flojo a nivel defensivo, con guards pequeños en Tyrese Maxey, Jared McCain, y con un Embiid en declive físico que ya no es el que era, Paul George igual, y creo que eso a nivel defensivo tienen que intentar mejorar, pero es bastante complicado que consigan hacerlo en gran medida, ¿no? En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen obviamente a Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., que tiene una opción de 8,2 millones de dólares, Andre Drummond, que tiene una opción de 5 millones, Jared McCain, Eric Gordon, que tiene una opción de 3 millones y algo, Lonnie Walker, que tiene una opción del equipo de 2,9 millones. Recordemos que los 76ers lo ficharon a final de año por si le interesaba tenerlo de cara a esta temporada. Jared Butler, que tiene otra opción del equipo. Ricky Council, que tiene un contrato no garantizado, igual que Adem Bonan. Justin Edwards, que fue su jugador no drafteado de la temporada pasada, que ha salido muy bien y tiene un contrato que es opción del equipo y que, bueno, reestructurarán seguro. Y se me ha olvidado el nombre de su jugador en contrato dual, de Reese, pero bueno, Reese Beckman puede ser, pero bueno, es un jugador de estos de final de temporada para tanquear. Yo tampoco, sinceramente, no sé nada de él. Y en lo que respecta a sus necesidades, necesitan salud, vuelven a necesitar salud, y podríamos decir que vuelven a necesitar salud, pero lo que voy a decir para acabar es que creo que necesitan probar a juntar a Quentin Grimes con sus estrellas y ver cómo funciona, porque al final el Grimes de final de temporada no era real, no era un contexto lógico tampoco, pero sí que ha demostrado en el pasado ser un 3&D interesante y con capacidad de evolucionar claramente, por lo que creo que es alguien que realmente va a contribuir a estos 76ers y que suma un poco de defensa y tamaño en esa posición de escolta, y un equipo que realmente lo necesita. Dicho esto, vamos a hablar ya de las diferentes decisiones contractuales que tiene que tomar este equipo, y empezamos por, bueno, Jeff Daunting, lo que decía, un jugador en contrato dual que finaliza contrato. Me da bastante igual, ni siquiera estoy seguro, tal vez hasta ya lleve sus 4 años en la NBA en contrato dual, por lo que, bueno, sea como sea, yo lo dejaría ir y buscaría alternativas, no confío mucho en él. Pero luego está Jalen Hood-Schifino, y yo personalmente he de decir que a mí me pareció precipitado por parte de los Lakers cortarlo, me pareció precipitado por parte de Utah dejarlo ir, aunque es cierto que Utah tiene muchos guards, y creo que lo ha hecho relativamente bien en Filadelfia. Es posible que sea un jugador NBA, yo no lo descartaría en absoluto, es un jugador muy joven, además tiene un buen tamaño para su posición. Si lo puede mantener en contrato dual, si nadie le ofrece un contrato por la mínima ni nada así, yo lo mantendría seguro para probarlo en este cuarto año, porque de verdad que Hood-Schifino puede ser un jugador que acabe siendo parte del futuro de los 76ers, aunque sea más como jugador secundario y no lo que se esperaba originalmente cuando entró en el draft de NBA, ¿no? Pasamos ahora a los jugadores en contrato regular. Kyle Lowry, como decía, finaliza contrato. Yo creo que él también está finalizado como jugador en NBA, así que pasaría a página y buscaría otro jugador por la mínima. Lonnie Walker tiene un contrato de 2,9 millones. Los 76ers son caros. Necesitan probablemente generar un poco de flexibilidad y ahorrar dinero, por lo que yo lo cortaría. Incluso si lo quieren de vuelta, lo pueden cortar y volver a contratar por la mínima del veterano, y en vez de 2,9 millones el contrato le saldrá unos 2,3 millones y Lonnie Walker cobrará lo mismo, incluso un poco más. Pero yo lo dejaría ir y ya está. No aporta defensa, un equipo al que le viene bien defensa en esa posición de escolta, no tiene suficiente tamaño para jugar de alero. Creo que no es el tipo de jugador que necesitan los 76ers, aun si aporta tiro, un equipo al que no le vendría mal. Yo lo dejaría ir. Ricky Council, después de 2 años en la NBA, no me convence. Es un jugador atlético con un tiro inexistente completamente, que puede ser interesante y todavía es joven, pero no para Filadelfia. Yo lo cortaría. Es cierto que por el precio, por esos 1,9 millones de dólares que cobraría, es difícil conseguir jugadores más baratos, pero mejores no tanto, y en este caso yo lo dejaría ir, liberaría una espacio en la plantilla, buscaría alguna alternativa, ya sea por la mínima del veterano, ya sea en Summer League. Council no creo que tenga mucho sentido en estos 76ers. Seguimos con Yabusele, y aquí es donde me voy a parar un poco a explicar un poco el caso de Yabusele. Yabusele ha sido buenísimo en los 76ers, y si lo pueden mantener lo harán 100%, pero como decía antes, con la suerte de haber conseguido el pick 3 del draft, los 76ers están en una mucha peor situación económica. Al final estamos hablando de un equipo que, si mantiene ese pick 3 o baja un poco en el draft, es un equipo que al final va a tener una carga salarial considerable y no tiene la manera viable o lógica de generar la mid-level de 14 millones de dólares. Yabusele va a cobrar, no 14 millones, pero no va a cobrar 4 o 5. Estamos hablando de un jugador que llegó por la mínima del veterano por solo un año, y en consecuencia los 76ers solo tienen sus derechos non-birth, solo le pueden subir el salario un 20%, que es insuficiente. Si por algún motivo Yabusele tiene un mercado inferior
al esperado y lo pueden recuperar por la mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo, mid-level de 5,7 millones de dólares, yo lo haría sin pensarlo, porque es un jugador que vale más que esto. Le pueden ofrecer 2 años de contrato con opción del jugador en el segundo año y dentro de un año ya renegociarán y veremos a dónde llega. Pero yo creo que Yabusele va a tener sobre las mesa ofertas de 8, 9 millones de otro equipo. Y es un tío de 29 años que apenas ha hecho carrera en la NBA, que no va a dejar pasar el dinero. Así que yo, muy a pesar de los 76ers, lo voy a considerar que no sigue porque es que me parece poco probable. Es posible, si decide aceptar eso, si le prometen más dinero el año que viene y las ofertas de otros equipos no son tan potentes, pero yo creo que Yabusele 2 años 20 millones va a conseguir de algún equipo, o al menos algo en la línea de 7-8 millones por año, y yo creo que va a ir persiguiendo el dinero, así que vamos a dejar ir a Yabusele, aunque les vendría muy bien. Luego está el caso de Eric Gordon, que tiene una opción del jugador de unos 3,5 millones de dólares aproximadamente. A mí me gustaría que no siguiera en el equipo, no creo que reste, pero a su edad está claro que ya no le queda mucho por aportar, pero la realidad es que va a tomar esa opción porque es su mejor alternativa para cobrar esos 3 millones y medio. En ese caso yo lo que haría sería negociar con él y ofrecerle que rechace esa opción y garantizarle un año de contrato por la mínima otra vez. Porque con eso los 76ers, en vez de pagarle unos 3,5 millones para Filadelfia, supondría solo unos 2,3 a nivel de carga contra el límite salarial, que es como funciona el tema de los contratos de la mínima del veterano, y Eric Gordon ganaría lo mismo, de hecho un poquillo más. O sea que vamos a considerar que Eric Gordon se queda, cobrando un poco menos, generándole un poco más de flexibilidad a los 76ers, independientemente de que no me encante, porque está claro que está un poco acabado. Andre Drummond tiene una opción de 5 millones, creo que hay un 98% de posibilidades de que la tome. Tuvo una temporada de mierda en Filadelfia, los 76ers necesitaban un pivot suplente que pudiera aportar, y más con las lesiones de Embiid, y fue un desastre. Y precisamente por eso Drummond, si sale al mercado, probablemente solo se lleve contratos de la mínima. No hay mucho dinero tampoco en esta agencia libre, así que va a tomar esos 5 millones y Philadelphia se lo va a comer. Yo no descarto en absoluto que lo acaben descargando en la noche del draft o a posteriori, emparejado alguna segunda ronda, o que acabe intentando emparejarlo con algún pick futuro para moverlo por algo que les aporte más. Pero de momento Drummond se queda porque es que no va a rechazar la opción. Adem Bona tiene un contrato no garantizado. Yo Bona sí que lo mantendría, es un pivot suplente, joven, interesante. Su primer año fue un desastre, pero es un novato, es normal, pero es muy barato y tal vez en su segunda temporada pueda aportar. Con Ricky Council me he rendido, con Adem Bona en absoluto, así que vamos a ver cómo avanza eso. Luego está Jared Butler, que tiene un contrato, una opción del equipo. A mí Butler me gusta, creo que lo ha hecho bien en esta última temporada en general, y yo rechazaría esa opción para firmarlo con el típico contrato a largo plazo y barato. Butler por 4 años, 9 millones de dólares en total, es viable. Butler va a aceptar ese contrato y creo que al final pueden conseguir un tercer base a largo plazo a un precio muy muy bajo, así que yo lo haría sin lugar a dudas. Y luego está Justin Edwards, que va a hacer lo mismo básicamente. Edwards tuvo un buen año, de hecho un año especialmente bueno para un jugador no drafteado, que debería haberlo sido. Para mí era un claro pick de segunda ronda, pero eso es un tema diferente. Y como jugador de ala es alguien que tal vez hasta aporte un poco en la segunda unidad en este año en Filadelfia. Los 76ers van a rechazar esa opción, es lo que haría yo, es lo que hará Daryl Morey, y le firmará un contrato de 4 años con probablemente 1 año y medio de contrato garantizado, luego dinero no garantizado, opción del equipo del último año, el típico contrato que les va a salir muy bien, porque es que Justin Edwards es un jugador realmente interesante. De hecho no, mejor un contrato de 3 años, porque de esa forma pueden sacarlo en agencia libre restringida dentro de 2 temporadas si hace falta, si realmente está rindiendo. Como veis, aquí hay mucho que hablar de la propia plantilla de Filadelfia, pero solo quedan 2 jugadores más. Kelly Oubre tiene una opción de 8,2 millones y aquí tengo dudas. La primera, porque ha crecido, es una tontería, pero ya sabéis que yo tengo mis plantillas con altura, envergadura y demás. Preparando este vídeo hace un par de días, Kelly Oubre medía 2,1. Lo busco en Basketball Reference para ver sus stats y ahora mide 2,3. Entiendo que es porque la NBA ha actualizado su altura, pero ¿por qué con 29 años de edad crece 1 pulgada? No lo sé, estas cosas siempre me molestarán, pero bueno. El caso, tiene una opción de un poco más de 8 millones de dólares, ha tenido una buena temporada, ineficiente desde luego, pero Oubre es lo que es un jugador de ala que sería ideal que no fuera titular, pero útil, que aporta, con capacidad de anotación, aceptable en defensa, decepcionante para lo que es físicamente, que es espectacular, pero nunca ha rendido a la altura de lo que uno podría esperar. Aún así es un jugador útil que vale 8 millones. Mi duda es si Kelly Oubre rechazará esa opción y buscará más dinero en la agencia libre, pero yo sospecho que no, y que se quedará ahí. Al final esos 8 millones pueden ser más de lo que puede conseguir después, así que vamos a considerar que Kelly Oubre se queda. Es mucho más probable, en mi opinión, que lo haga Yabusele. Y vamos a acabar hablando de la agencia libre restringida de Quentin Grimes,
porque ha sido espectacular en Philly. Acaba de cumplir 25 años y en sus partidos en Filadelfia, recordemos, en un equipo tanqueando y perdiendo a muerte, promedió 33,7 minutos de juego, casi 22 puntos, 5 rebotes y 4,5 asistencias, con un 47% en tiros de campo, un 37% en triples y casi 8 triples intentados por partido. Y Quentin Grimes es un tío de 1,96 m sólido en defensa, que creo que encaja de verdad con Tyrese Maxey, es el escolta titular de este equipo a largo plazo, que puede encajar en la segunda unidad con Jared McCain, que tal vez podría jugar un poco de alerón, que en ese caso el equipo se queda pequeño, eso es cierto, pero sea como sea, es un jugador al que deben retener. Por suerte para Philly, no hay dinero en esta agencia libre, lo máximo que hay es la mid-level, exceptuando el caso de los Nets. Y no creo que los Nets vayan a ir a por Quentin Grimes en agencia libre restringida y arriesgarse a perder ese dinero y que se les vayan los Nash Reed y jugadores en ese estilo. Por lo que creo que Grimes es muy fácil que se quede en Filadelfia. Si lo ofenden, si se pasan, a lo mejor sí que la cosa se alarga y acabamos viendo un sing and trade, pero yo creo que encontrar un término medio. Leía el otro día viendo un poco la idea que tenía la gente sobre los 76ers, leí un artículo de un tío que tiene un podcast estadounidense sobre Filadelfia, en el que decía que Quentin Grimes podría firmar por unos 12 millones. Creo que se ha patinado porque es de los 76ers y quiere ser optimista. Pero yo creo que más bien unos 16, 17 millones por año es lo que cobrará Quentin Grimes. Y me parece un buen salario. Un contrato de unos 4 años, un promedio de 17 millones por año, tal vez con suerte unos 15, 16. Me parece un contrato adecuado por un jugador de calibre titular en la posición de escolta, bueno en defensa y con capacidad de tiro. Quentin Grimes sería bueno en Filadelfia y tendría mercado a largo plazo también. O sea que se queda a un precio elevado que va a hacer que Filadelfia no pueda renovar a Yabusele y que tenga una situación salarial bastante compleja, pero aún así creo que vale la pena. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft. Y este sería el equipo. Básicamente tendríamos a Tyrese Maxey con Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr., Paul George y Joel Embiid. Un equipo que si milagrosamente Paul George y Joel Embiid vuelven sanos, no al 100% en el mejor de sus momentos, pero sanos y ok, es un equipo con 4 titulares muy potentes y Kelly Oubre Jr., que como mínimo es guapo y es un jugador decente. En la segunda unidad, Jared McCain, el jugador que hubiera ganado el premio novato del año, muy probablemente de haber mantenido el nivel al que estaba antes de lesionarse. Y tras eso es un desastre, es verdad. Andre Drummond, Eric Gordon, Jared Butler y Justin Edwards me parecen jugadores útiles y jóvenes. Allen Bond habrá que ver en qué se convierte. A mí me gustaba en el draft pasado y es eso. En su primer año no aportó mucho, pero a lo mejor acaba aportando. Pero ahí es donde entra pues el pick 3 del draft, la elección 35 del draft y la mínima del veterano cuando tienes un equipo que puede ser atractivo. Sobre todo en un que va a estar bastante flojo, donde los equipos fuertes van a ser Cleveland, New York, Indiana, tal vez Orlando, si lo hace bien en este verano. Y por eso vamos a hablar entonces del draft y vamos a hablar del pick 3. Y sobre el pick 3, bueno, ahora hablamos esto. Para mí solo hay una opción posible. Obviamente, si por algún milagro Dylan Harper no es el pick 2, yo seleccionaría a Dylan Harper y no me lo pensaría un segundo. Aún si no encaja, me da igual, lo seleccionas. Pero el pick 3 no va. Bueno, el pick 2 va a ser Dylan Harper, sea elección de San Antonio de otro equipo. En ese caso, para mí la opción es Ace Bailey. Mucha gente habla de BJ Edgecombe. Creo que Edgecombe se queda pequeño. Si fuera más alto y pudieras aspirar a jugarlo de alero, vale, pero no es el caso. Entonces su defensa y su potencial como jugador 3&D es interesante, pero la realidad es que ni Edgecombe, ni Bailey, ni nadie va a aportar probablemente en su primer año, y por eso yo iría por un jugador que cae en un contexto ideal. Luego hablaremos de la posibilidad de mover el pique, pero Bailey es un jugador con mucho potencial, buen tamaño, que ha resultado más pequeño de lo esperado, pero buen tamaño. Aquí, por cierto, ya he estimado lo que dirá la NBA que mide, porque dio 2.02 descalzo, van a redondear a 6.8 descalzo, con lo que van a redondear a 6.8 no, perdón, 2.3 descalzo, no sé. Bueno, he hablado en pies. Da igual, la NBA va a redondear a Case Bailey mide 2.6 y ya me adelanto y lo pongo. Es un jugador con buen tamaño, muy delgado para su tamaño, pero con 18 añitos de edad y una muñeca evidentemente potente, aun si ha tirado un 69% en tiros libres, no tengo dudas de que va a ser un buen tirador a largo plazo. Es un jugador que probablemente en el ala como reboteador, jugador con potencial defensivo, aunque no va a ayudar en el primer año, finalizador, básicamente un jugador en el rol Michael Porter Jr. que tal vez evolucione a largo plazo, aunque no sabe poner el balón en el suelo. Me parece una apuesta muy interesante y un jugador que tal vez en el futuro, incluso sin Embiid, sin Paul George, encaja con Tyrese Maxey, encaja con Jared McCain, encaja con lo que puede que sea el futuro de los 76ers. Yo lo seleccionaría en el pick 3 sin dudar, pero es cierto que yo estaría más que dispuesto a mover el pick 3. El problema es que el pick 3 de este draft no es el 1 y el 2. Creo que su valor baja drásticamente y si bien habrá equipos como Utah
o New Orleans o Washington, que tal vez estén interesados, no creo que valga la pena. Al final, para Filadelfia, imaginaos que cambien el pick 3 por el 6 y algo a largo plazo. Esa bajada salarial de esos 11 millones se rebajan como a 8, algo así. No es un ahorro lo suficientemente considerable. Ese irse del draft no creo que tenga mucho sentido cuando has tenido esta oportunidad. Y a nivel de valor de intercambio, la gente se calienta mucho, pero un Paul George y el pick 3 por Lauri Markkanen y el pick 5 que he visto por ahí, eso no va a pasar ni de broma, porque el pick 3 de este draft no vale tanto. Le he dado muchas vueltas, de verdad, pero no veo un intercambio que tenga sentido. Tal vez lo haya, pero bajar un poquillo en el draft y conseguir otro jugador a mí no me importaría en absoluto, simplemente no veo el intercambio. Para que os hagáis una idea, he pensado un poco en esto. Esto Utah no lo acepta ni de broma. Yo estoy bastante convencido. Imaginaos este intercambio. Andre Drummond por Walker Kessler, básicamente cobran lo mismo, conviertas a un suplente de mierda a un suplente de élite en Kessler, a nivel salarial no hay diferencia y Utah escala al pick 3 y Philadelphia baja al pick 5. Yo hago esto sin pensarlo, si soy los 76ers, pero Ace Bailey o BJ Edgecombe, que son muy probablemente los picks 3 y 4, no son lo suficientemente diferenciales para Utah para hacer esto. Kessler vale más, en mi opinión. Si Utah haría esto encantado y sin lugar a dudarlo un segundo por el pick 2, pero no por el 3. Y por ese motivo creo que al final lo mejor es que seleccionen a ese jugador, ese pick 3 en Ace Bailey y ya está. Y tras eso vamos a hablar un poquillo del pick 35, donde creo que puede haber jugadores interesantes. Uno que me encantaría, pero que está escalando como la espuma y que no va a estar aquí ya, es Cedric Coward, que ha dado unas medidas espectaculares en el draft combine a nivel físico, a nivel de tamaño. Es un poco ese prototipo Jalen Williams, 1,96 m, pero unos brazos larguísimos con una envergadura de 2,18. Básicamente es un jugador 3&D en la posición de escolta, veterano, que ha tirado como un 39% de 3 en su carrera universitaria y es una carrera de 4 años. Pero Coward hace nada pareció un pick 40 y algo. De hecho, si veis mocks está en el 40 y algo. Este tío, si no es seleccionado en la lotería, va a caer entre el 15 y el 20. No va a estar en el 35, desgraciadamente, así que nada. Pero quería mencionarlo porque, bueno, un poco también por comentar que es que estoy bastante convencido de que va a ser el pick entre el 12 y el 16, 17, 18 se va. Un jugador que tal vez caiga hasta aquí es Hugo González. Creo que al final un poco de profundidad de ala y defensa y tamaño en esa posición de alero básicamente le vendría bien a Filadelfia. Pero no espero que nadie aporte en su primer año. Por eso, si Hugo González cae al 35, que yo no creo que sea imposible, me parece una opción interesante. Creo que no va a pasar, pero lo quería comentar como mínimo. Y el jugador que voy a plantear en este vídeo como el jugador que seleccionan es Adou Cierro. Creo que es bastante viable una vez más que caiga. Cierro mide aproximadamente 1,98 m con brazos largos, una envergadura de 2,13 y es un muy buen defensor, un jugador realmente agresivo, muy atlético, bueno cortando a canasta, un buen finalizador interior. Tira fatal, tiene 3 años de experiencia universitaria y es un mal tirador, o sea que ahora mismo no es un 3&D en absoluto, pero creo que con el nivel ofensivo y de tiro que creo que acabará teniendo Filadelfia, si están sanos, es viable y tener un tío disruptivo en defensa, atlético, con energía, les va a venir bien y a largo plazo puede que evolucione. Con el pick 35 me parece un valor tremendo. Y si no, yo iría por Tyrese Proctor, que tuvo un muy mal partido final en March Madness y por eso la gente se ha rendido con él. Proctor es un tío con 3 años de experiencia universitaria, es un base de 1,96 m, sólido en defensa, con capacidad de pase. Como base suplente a largo plazo me parece muy interesante y un muy buen valor que alguien va a robar en la segunda ronda. Pero bueno, aquí vamos a considerar que selecciona a Adou Cierro con ese pick 35 y como veis he reestructurado un poco la plantilla, pero bueno, de titulares seguimos con Maxi, Quentin Grimes, Kelly Oubre, Paul George y Joel Embiid. No creo que tengan una forma real de mejorar ese Kelly Oubre Jr., y en la segunda unidad está Jared McCain con Justin Edwards, al que he puesto en ese rol de alero suplente. Ace Bailey, que la realidad es que lo ideal es que Ace Bailey no tenga que jugar mucho, pero no hay tantos recursos para ganar profundidad ahí. Andre Drummond, que eso, tal vez se planteen descargar su salario y seleccionar o contratar a alguien por la mínima del veterano diferente, pero bueno. Y luego Jared Butler, Eric Gordon, Adou Cierro y por último Adem Bona. Con esto los 76ers son un equipo caro con 13 jugadores en plantilla. Si hay alguna posibilidad de que Yabusele vuelva, como decía antes, por la mid-level de 5,7 millones de dólares, ponen a Yabusele en el puesto de Ace Bailey. Ace Bailey se va al fondo del banquillo y como si se va a jugar con el equipo de G-League a desarrollarse, no pasa nada. Y el equipo mejora drásticamente, pero creo que es bastante poco probable que ocurra.
Y luego en la posición de base suplente tienen a Maxi, tienen a McCain. Creo que Jared Butler puede hacer una labor decente y tal vez puedan intentar ir a por un veterano. Pero bueno, tengo aquí a Andre Drummond, pero ya he hablado un poco de él. Me parece interesante descargarlo. Descargarlo implica sacrificar un par de segundas rondas para librarse de él. Yo lo mantendría de entrada y siempre puedes utilizar su salario como pieza de intercambio en febrero sumándole valor. Y en lo que respecta a los posibles bases veteranos, yo le he dado una llamadita a Chris Paul. Eric Gordon jugó con Chris Paul en New Orleans, si no me equivoco, que llame ahí a su amigo veterano, ¿no? De hecho, jugaron juntos en los Clippers, fueron intercambiados juntos, ahora que lo pienso, ¿no? A Chris Paul no le queda mucho en el tanque, pero si lo contratas, si está dispuesto a ir por la mínima del veterano a Filadelfia para hacer de base suplente, pues al final es una estabilidad, una veteranía que les viene bien. No confío mucho, pero lo quería plantear. Otra opción es Dante Exum. Creo que los maps lo van a tener difícil para mantenerlo, tienen otras prioridades, tienen poco espacio en la plantilla, han conseguido a Cooper Flag, con lo que la carga salarial se eleva drásticamente. Por cierto, me lo estáis diciendo mucho en los comentarios, sí, voy a rehacer mis planes para agencia libre de los maps. Obviamente las cosas cambian mucho, pero no lo voy a hacer aún porque hay 20 equipos, 21 equipos de los que no he hablado. No quiero hacer dos planes de Dallas cuando solo he hecho, pues este es el 9º plan, ¿no? Pero sí, en el futuro lo haré seguro antes del draft. Pero eso, creo que Dante Exum es viable por la mínima del veterano y aporta básicamente un base 3&D interesante, con problemas de salud, es cierto, un equipo donde el médico ya ha sufrido bastante, pero creo que es probablemente la mejor opción que podrían tener disponible. Y si no, otro jugador ya casi jubilado es DeLon Wright. Tampoco creo que vaya a aportar muchísimo, pero llegados a este punto, pues mira, un DeLon Wright, tal vez incluso recuperar a Kyle Lowry otra vez, porque es cierto que el mercado de bases por la mínima del veterano es limitado. La opción, el sueño sería Chris Paul, pero lo veo difícil. Así que vamos a considerar que consiga a Dante Exum. Y con esto hemos acabado. Solo para mí es evidente que Filadelfia va a empezar la temporada con 14 jugadores. Cuando tienes un equipo caro cerca del segundo tax apron y bien sobre el impuesto de lujo, ese dinero extra que te puedes ahorrar por no contratar a un último jugador hasta febrero, marzo, abril, vale mucho y también les da flexibilidad de cara a tal vez hacer un intercambio durante la temporada. Como decía antes, Philadelphia tiene picks adicionales, tiene picks de los Clippers que pueden ser muy valiosos. Ya veremos qué ocurre por ahí, pero un Kelly Oubre Jr. más Andre Drummond emparejados con un pick tal vez te puedan dar un Herbert Jones eventualmente. No lo he planteado aquí porque es que lo veo difícil. De hecho, otro ejemplo que seguro que alguno se plantea, Kelly Oubre Jr. más Andre Drummond, para empezar la noche del draft no pueden ser intercambiados porque tienen opciones del jugador que se toma a posteriori, pero imaginaos que pudieran ser intercambiados o que los dos acceden a tomar la opción antes. Kelly Oubre Jr. más Andre Drummond cuadran salarialmente con Herbert Jones. Los Pelicans no cambian el pick 7 más Herbert Jones por esos dos jugadores y el pick 3. La diferencia no es lo suficientemente grande. Y ese es un poco el problema. Pero en febrero a lo mejor sí que tienes alguna posibilidad de encontrar una forma de mejorar. Así que nada, esta es la plantilla. Maxi, Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr., Paul George, Joel Embiid, Dante Exum, Jared McCain, Justin Edwards, Ace Bailey, desarrollándose lento y seguro en un equipo donde hay muchos jugadores por encima de él y no va a tener responsabilidad ofensiva inicial, lo cual es fundamental para Bailey, pero que de verdad puede ser un jugador realmente interesante. Andre Drummond, Jared Butler, Eric Gordon, Adu Cierro y por último Adem Bona. Y ya está. Este ha sido el vídeo de hoy. Con esto hemos finalizado ya con mis planes para la agencia libre de los 76ers. El próximo vídeo será el de los Clippers, que ya lo tengo bastante preparado. Luego supongo que volveré a hacer un equipo de lotería, iré saltando poco a poco. Y por acabar, por responder una pregunta hoy, voy a responder algo que me plantea Quijamonero y lo que dice es... Pregunta, ¿tienes pensado hacer próximamente alguna colaboración pre-draft como el año pasado con los chicos de Draft Lab? Estuvo muy bien, saludos si sigue así, eres el mejor creador de contenido de la NBA, muchas gracias, tío, muchas gracias por eso. Sí, me gustaría, es cierto que lo estoy diciendo sin haber hablado con ellos, con los chicos de NBA de Draft Lab, perdón, pero sí me gustaría, seguramente en junio, cuando estemos en torno al 15 de junio, así falten unos 10 días para el draft. Bueno, hablaré con ellos antes, pero si pueden me gustaría traérmelos un día a Twitch y hacer una charlita con ellos porque es interesante, la verdad. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.